Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar en compañía de ustedes, tener la oportunidad de platicar y de hacer comunidad, tener la oportunidad de hacer algo por este país al que amamos, con el que queremos, en donde queremos vivir y donde queremos morir muchos. En fin, gracias por acompañarnos en un día en el que creo que ya hablar de que llegamos a colmos, pues parecería la costumbre, parecería lo rutinario, lo que estamos diciendo todos los días, cuando suponíamos que ya habíamos llegado al tope, que ya se habían desbordado los límites. Ayer les leí un comunicado de un grupo de personajes de todas las procedencias, directores de cine, periodistas, escritores, creadores, en fin, 650 personas que firmaron un comunicado exigiendo respeto a la libertad de expresión, respeto a la vida que estamos haciendo en México. Y venía justificado con una forma de actuar y de ser de un presidente que cada día respeta menos a su población. Suponíamos que ayer el límite, ¿eh? Suponíamos que lo que había sucedido cuando salió o se le ocurrió decir aquello de pasquín inmundo del partido del Reforma hoy hace 8 días, y cuando escuchamos a su esposa pedir respeto y que se comporten con decoro, pues uno suponía que vendría también la actitud serena, seria, presidencial de quien dirige este país o debería dirigirlo. Pues no, pero todo parece indicar que estamos en una kermés, como dice hoy Salvador Camarena. Miren, muy temprano, ya cuando estaba yo empezando a revisar lo que les iba a comentar el día de hoy, me encontré con esto y pues me encabrité y lo que le sigue, ¿no? Creo que la mayoría de los mexicanos reaccionaríamos ante esto y lo voy a estar presentando a lo largo de la transmisión. Ante esto no podemos ser tan consecuentes y no importa que nos digan lo que nos digan, escuchen y vean. Ahí están las masacres. Ahí están las masacres. Ahí están las masacres. Y lo estoy dejando a propósito, ¿eh? Ahí están las masacres. Ahí están las masacres. Este, Bueno, gracias a Van Pipe ahí que están las masacres. muy temprano subió a su Twitter, como lo hace regularmente, y esto, fíjense, lo subió a las 10 de la mañana, lo subió Suma México 45 masacres, que es lo que publica el periódico Reforma el día de hoy en su nota principal. Es lo que publica y en el cual está dando fe de 45 masacres en lo que va del año. La nota puntual del diario Reforma, que en este caso yo lo estoy leyendo del diario Mural, que son hermanos: pese al discurso oficial, las masacres en México no han cesado. En lo que va del año se han registrado al menos 45 casos en donde en un mismo hecho han asesinado a sangre fría a 5 o más personas en 20 estados. Es como se calificaría una masacre. En contraste, durante el mismo periodo en Estados Unidos han sido registradas 9 masacres similares, según datos de la organización Gun Violence Archive. En México se promedia un multihomicidio cada 6 días. En estas masacres le han quitado la vida a 320 personas en Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Puebla, Durango, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Morelos, Colima, Nuevo León, Sonora, Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Tabasco y San Luis Potosí. Les reitero la cifra. En el caso de México, les han quitado la vida a 320 personas. Esto es, han asesinado a sangre fría a 5 o más personas en 20 estados. En 20 estados. Ahí tienen ustedes el dato
que esto contrasta porque el presidente López Obrador en su informe dijo ya no hay torturas, ni desapariciones, ni masacres. Esto lo acaba de decir en el segundo informe de gobierno. No le están dando datos de otro tiempo, le están diciendo la información con respecto a este año, al 2020, a este año, ¿sí? Al segundo año de su gobierno. Y él nos sale con esto. Ahí están las masacres. Debo decirles que la risita viene, que es una risita que ya la conocemos desde hace tiempo y que está contagiada ya para otros de sus seguidores. Bueno, pues debo decirles que esto obedeció, porque el señor llega sin prepararse, llega a lo menso a dar ruedas de prensa, sin tener la preparación debida. Entonces le ponen la portada de Reforma cuando él estaba buscando que le presentaran en la pantalla la imagen en donde aparecía el comunicado de estos 650 mexicanos que estaban pidiendo respeto a la libertad de expresión. Y lo voy a leer en un momento más, no creo que me voy a quedar con eso. Vamos a seguirlo porque hay que estarlo insistiendo. O sea, tenemos que repetirlo, insistirlo hasta la saciedad. Lo que les decía ayer, la libertad de expresión es una libertad esencial. Quiero dar las gracias a René Vázquez, a Terio Orozco Ramírez, a Lourdes Barragán, a Juan Carlos Camacho. También quiero dar las gracias, bueno, rápidamente a Juan Carlos, muy buenas noches. Juan María, sumemos esa petición de estos 650 intelectuales, artistas, periodistas y demás para exigir también que le hagan un estudio psiquiátrico a este tipo. Confirmado, patología absoluta. El comentario de Ángel Verdugo el día de hoy fue muy real. Esto no va a terminar bien. Juan Carlos Camacho dice, ahora sí, la risita es la que China sí es, definitivamente. Bueno, también le agradezco a quienes nos están acompañando esta noche aquí en la transmisión y espero que sumamos voluntades y sumemos también unión para que podamos analizar, vamos desmenuzando qué es lo que está pasando, en qué país estamos viviendo, a dónde nos está llevando. Miren, el día de hoy he seguido leyendo el libro que les dije que iba a empezar a leer para comentárselo, el libro de la sobrina de Donald Trump, de Mary L. Trump. Dice, siempre demasiado y nunca suficiente. Miren, he leído hasta la página 39. No se parecen, son iguales, son idénticos. Miren, hay una definición que tengo por aquí subrayada y espero que ustedes den sus puntos de vista con respecto a esto. Cuando hace una clasificación, la doctora, porque es una doctora especialista en la conducta humana y habla acerca de la forma de ser, de la personalidad del presidente de Estados Unidos. Y yo dije, caray, pues parece que estamos hablando del mismo. Dice, aunque es poco común, la sociopatía no es rara, ya que aflige hasta un 3% de la población. El 75% de los diagnosticados son hombres. Los síntomas de fíjense bien, los síntomas de la sociopatía incluyen falta de empatía, facilidad para mentir, indiferencia ante el bien y el mal, comportamiento abusivo y falta de interés por los derechos de los demás. Eso es la sociopatía. Y hoy el periódico Reforma simplemente estaba hablando de 45 masacres con información que da el propio Secretariado de Seguridad, los propios organismos oficiales. Y eso es lo que estaba dando a conocer. Pero se lo encontró y allí vino la risita que es la que friega. Y pone, por ejemplo, enero 17, 10 músicos son emboscados por los ardillos en Chilapa, Guerrero. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese caso? Junio 30, un comando asesina a 26 internos en un centro de rehabilitación de Irapuato, Guanajuato. Esto ya lo comentamos aquí, ya estábamos en esta comunidad. Junio 22, en un retén oficial son asesinados 17 indígenas en San Mateo del Mar, en el Istmo, en Oaxaca. Septiembre 1,
un comando asesina a 9 personas, entre ellas 2 menores, en un velorio en Cuernavaca, Morelos. Nada más tienen allí 4 casos que documenta el periódico Reforma el día de hoy y que es lo que provocó, caramba, es lo que provocó el día de hoy. Este, ahí están las masacres. Ahí están las masacres. Este es el señor que nos pide respeto, ese es el señor que dice que no es autoritario, ese es el señor que fue investido presidente de la República y bueno, pues es el mismo que está diciéndonos que es un hombre que no es autoritario. Dice, no soy autoritario, respondió así al grupo de mexicanos que se expresaron a favor de la libertad de expresión. Ahora se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país, dijo López Obrador, luego de que se difundiera un desplegado en el que más de 650 escritores, cineastas, poetas, intelectuales, periodistas, dijeran que el presidente pretende socavar la libertad de expresión. Esto fue lo que respondió hoy por la mañana, como siempre yendo al pasado, como siempre no asumiendo que ya es presidente de la República. Algún día le van a decir a López Obrador que ya es presidente de la República. Miren, hoy hay un artículo de Salvador Camarena en el periódico El Financiero y desde el título me parece que lo marca completamente. Lo titula De loterías y kermés. Diría que una de las formas menos perniciosas de malgastar el tiempo en morboseando en las crónicas sobre ganadores de lotería, de mis favoritas, las del sorteo español que se juega por Navidades y al que todos en aquel país apodan el niño. Bueno, pues así sigue hablando de diferentes tipos de rifas. Y dice más adelante, eh, yo no sé si somos ya una república bananera, como dice Castañeda. Sí sé, en cambio, que resulta patético escuchar la ilusión de funcionarios de modestos centros de salud cuando de lo que se supone que se trataba todo. Con todo me refiero al esfuerzo colectivo de generaciones de mexicanos, era de construir un país y una sociedad donde las cosas no dependieran de la suerte, como tampoco de las ocurrencias de un jefe máximo movido por mercuriales caprichos. Porque esos cuantos millones que algunos centros de salud tendrán luego de la farsa de la no rifa del avión, siempre insuperable Lisa Sánchez en su definición de esta charlotada, son pan para hoy y precariedad mañana. Con la rifa, algunos quirófanos serán rehabilitados y otros tantos elevadores funcionarán mejor. Incluso llegarán equipos nuevos a varios hospitales. Lo que no llegará será una viabilidad a corto plazo para nuestro sector salud. Y más adelante, la forma en que remata Salvador Camarena. De haber sabido que lo que le gusta es ser director de una kermés y no presidir la República, nos hubiéramos ahorrado 3 campañas presidenciales y hartos disgustos. Bien dicen por ahí que cuando recibes poder acabas revelando quién eres. Ya vimos quién es. Así remata Salvador Camarena diciendo, ya vimos quién es. Así es, ya vimos hoy quién es, de quién se trata la persona que está presidiendo hoy México. Y bueno, pues así se lo estoy señalando. Hoy todo esto irá muy vinculado con la dichosa rifa, porque estuvieron relacionándose los asuntos con este tema, ¿no? Entonces va a estarse vinculando, creo que dice hoy la periodista Denise Ramos, creo que la mañanera de hoy le ganó a la del detente, ¿se acuerdan? La estampita, y a los videos de Pío. Neta, ¿quién es tan vil para burlarse del dolor de miles de mexicanos? ¿Quién? Pues ahí lo tienen. Ahí tienen quién es tan vil para burlarse de miles de mexicanos. Allí lo tienen. No, no tienen que andar buscando mucho más. ¿Sí? No tienen que buscar muchísimo más. Miren, hoy, más o menos hace un año, del asesinato, de la masacre de los Levarón allá en los límites de Sonora y de Chihuahua. Yo les pregunto, ¿qué sentirán personas de este tipo
que perdieron esposa, hijos, nietos en una masacre de este tipo y que un sujeto que ocupa la máxima autoridad en el país, que debería darle consuelo, que debería darle esperanza a la gente, se burla, se mofa. Leía en Twitter, les decía que este personaje que es Van Pipe, que es un gran tuitero, por ahí le dijo a un grupo, dice, los amigos de Sin Línea dicen que el video que se compartió el día de hoy es falso y como evidencia irrefutable hicieron otro video. La verdad es que lo vi y me quedé igual, no sé a qué se están refiriendo, solo es más largo y ya. Y para aquellos que ya deben estar ahorita haciendo críticas, defensas de cualquier tipo, aquí les va más largo, más extenso, que es lo que sucedió hoy por la mañana en el mismo momento. Ahí están las masacres. Ahí están las masacres. ¿En Reforma? Así ocurrió, ¿eh? Esto No, es pero ya el video aquí más está largo, ¿eh? desplegado. A ver, pon la primera del Reforma, alguna de esas lo encontramos. Ahí están, ¿no? Ahí están las masacres. Son predecibles. Este video es de quienes trataron de defenderlo, ¿eh? ¿Dónde está lo del...? Ahí tienen ustedes el video completo de cuando el señor hizo sus comentarios con respecto a la portada y que se refiere a las masacres, ¿sí? Que se refiere a las masacres así de sencillo. Y bueno, pues miren, esto lo voy a hacer nada más de ocioso, para que vean, es que este es el sello de la casa, este es la marca de la casa, esto es lo que a ellos les gusta, aparecer así, ante los 70,000 muertos, eso es lo que les gusta, así es, ¿sí? Es el modelito, es lo que nos pasó en días anteriores con Paco Ignacio Taibo cuando expulsó del país o quería expulsar del país a dos mexicanos como Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Bueno, miren, hubo quien hasta tuvo la acuciosidad, y se trata de Víctor Beltri. Yo les pediría que pongan mucha atención a la reacción de la traductora de señas. Pónganme tantita atención a la pantalla para que ustedes vean la forma en que reacciona la chica que está haciendo la traducción. Ahí están las masacres. Ay, pero me falló porque aquí está. Lo voy a repetir para que... Ahí están las masacres. Vean la reacción de la chica, va de Ahí nuevo. están las masacres. Como diciendo, bueno, pues no sé ni qué, no sé ni qué decir después de lo que está señalando el señor, ni ella misma estaba tratando de interpretar esto. A ver, miren, hoy, por ejemplo, se dio a conocer el número de homicidios dolosos en el país y se presume como gran logro que bajó el número. ¿Saben en cuántos bajó? En 14. De más de 2,800 muertos en el mes de agosto o julio, ahora les doy el dato, fueron 14 menos. O sea, nada. Sigue siendo un país con un gran número de asesinatos y un gran número de situaciones que estamos viviendo. Pero en fin, voy también a agradecerles. Bueno, ya leí lo de Juan Carlos y lo de Lourdes.
te gané en eso, Maru, pero voy con otros que no he leído. Urscam, buenas noches a todos. David Rodríguez Moedano, y según Obrador ya no hay masacres y todavía hasta se ríe el señor. Maru Ramírez, quizá estoy equivocada, pero cada vez actúa más como demente. Amparo Guerrero, con todo respeto, pero este pseudopresidente debe irse antes de que se acabe con nuestro querido México. Eso es lo que está comentando usted que me está acompañando, cosa que le agradezco. Les agradezco mucho que me estén acompañando, que hagan posible esta transmisión, que, a ver, la empezamos con el propósito de hacernos compañía con lo de la pandemia. Ese fue el propósito inicial cuando arrancamos allá a principio de marzo y que pues teníamos temas, íbamos viendo, pero conforme el país ha ido cayendo en una crisis severa, conforme han aumentado los muertos, la irresponsabilidad del gobierno, conforme estamos viendo cómo México se deteriora más y más, pues la temática ha ido cambiando, la temática se ha ido distinguiendo y ha ido hacia otros derroteros. Y bueno, pues hoy quiero agradecerlo y de veras lo voy a decir de una manera muy sentida porque así lo recibí, el mensaje que me hizo llegar hoy a mi Messenger, doña Carmen Robles Gil. eh, Miren, no lo voy a leer porque es un mensaje personal, pero es de esos mensajes que a uno lo hacen entender que hay una función y hay algo que hacer. Así que, doña Carmen, muchísimas gracias. Yo les puedo decir que tengo en esto desde 1976-77 que me dedico a las funciones en los medios de comunicación. O sea que ya ando arriba de los 40 años en esta actividad, en una profesión que yo elegí, en la cual me preparé, en la cual me he dedicado y que me ha permitido ver presidentes que igual que lo que está pasando ahora, deterioraron la vida institucional del país, deterioraron el correr de los tiempos que llevaba el país. Todavía era un adolescente y estudiante cuando era presidente Echeverría, pero ya estaba en un momento de mi vida entendiendo lo que estaba haciendo López Portillo y cómo despedazaron a la nación. Se está repitiendo y esto yo no lo quiero para mis nietos, esto yo no lo quiero para mis hijos por ningún motivo. Esto me parece indigno de ciudadanos que se resignen a ver cómo se va deteriorando el momento que estamos viviendo, vayan, desde el que estamos viviendo nosotros y el que vamos a heredar, porque lo vamos a heredar, ¿eh? Esto que está deteriorando López Obrador y su equipo nos va a dar para 10 años por lo menos para 10 años nos va a dar esta situación. Saludos, Dani Rodríguez. Dani, tú también lo viviste, lo vivimos juntos en Notisistema. Muchas cosas de las cuales hoy se están repitiendo en México, las vivimos cuando éramos periodistas de Notisistema, cuando éramos reporteros y tú eras nuestro jefe de deportes en ese tiempo. Elba Anguiano dice saludos, AMLO está enfermo de odio, rencor, coraje, es un enfermo mental, siempre en el pasado culpando a los demás, no le importa lo que le pase a los mexicanos. Dice Lourdes Barragán, no Maru, estás en lo correcto, actúa como demente. Lupe Zandate Licerio, Obrador odia a todos los mexicanos, ni siquiera se sacó nadie de sus seguidores los 20 millones del avión no rifado. Un vecino compró un boleto, se lo figuraba que se sacaba los 20 millones, anda triste. Pues a quién se le ocurre, ¿no? ¿A quién se le ocurre comprar un billete en el que tenías menos de 1 millón de posibilidades? Pues a quién se le ocurre, ¿no? Juan Carlos Camacho, Obrador puede ser sociópata y debe ser atendido como corresponde, eso queda claro. Lo que me preocupa más es la gente que lo rodea, personajes políticos de alto nivel quienes por omisión o por interés están faltando a su país, a su pueblo y están traicionando a la nación. Ellos no deben permitir que algo así continúe. López está mal, pero quienes le permiten que se siga burlando de todos nosotros están 1000 veces peor. Filiberto Hermosillo Valdés, saludos de Filiberto, gracias. El Banguiano es un demente, por Dios, escuchen cómo se burla de México y día a día está destruyendo nuestro hermoso país. Bueno, ahí voy con eso, sigo con los temas que tenemos preparados para el día de hoy
Y bueno, mira, antes de seguir, el día de hoy murió una celebridad, una mujer de esas de época, un ser humano extraordinario que era juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. En esto, créanmelo, no existen fronteras, no existen por ningún motivo fronteras. Estamos hablando de una mujer que le aportó muchísimo a los Estados Unidos. Se trataba, bueno, pues estamos hablando de Ruth Bader Ginsburg, quien se desempeñó como jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos por casi 3 décadas. Murió a los 87 años de edad. Por medio de un comunicado, el máximo tribunal apuntó que Ginsburg, cuyo deceso fue consecuencia de un cáncer pancreático, ya tenía ella 10 años sufriendo de este tipo de cáncer, se tenía la esperanza, la ilusión de que la vida le diera para llegar hasta la elección, porque hoy ya los republicanos están haciendo cuentas para sustituirla y tener la mayoría absoluta en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Miren, para quienes tengan interés, hay una extraordinaria película sobre la vida de la juez, y mi queridísima Susana Moscatel hace algunos meses, concretamente el 5 de abril, escribió La Voz de la Igualdad y dice, estaba hablando ella con respecto a una crítica de Avengers, pero eh, dice, esta semana hay una pequeña joya que siento que no debemos perdernos, sobre todo considerando el tremendo debate al que tantos le hemos entrado en torno a los derechos de diferencias entre cómo se trata a un hombre y a una mujer. Sí, a grandes rasgos, On the Basis of Sex, que en español se tradujo como La Voz de la Igualdad, es la historia de Ruth Bader Ginsburg, la primera mujer en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Ha habido dos en toda la historia, pero trata de mucho más que la simple historia de una mujer valiente que logró al menos empezar a cambiar un sistema hecho, pensado y escrito específicamente para hombres. Esto lo escribió mi querida Susana Moscatel en Milenio, por allá por abril, y por eso lo quise referir. Esta película ustedes las pueden ver, está actualmente en Amazon Prime, ahí lo pueden ver y créanme, no se van a arrepentir de ver esta película que tiene mucho, realmente vale mucho la pena. ¿Cómo vale mucho la pena? Y digo, yo no, a mí ni me pagan, ni soy su amigo, ni los conozco, que jamás he saludado a Víctor Trujillo ni a Carlos Loret. Son dos personas que se dedican como yo a medios de comunicación y tienen un tiempo haciendo un muy buen trabajo en una organización titulada Latinos. Y como ustedes saben, cada semana Carlos Loret hace un programa en el cual comienza haciendo un análisis, luego una entrevista y posteriormente una especie de reportaje. Bueno, pues hoy, la verdad, pues les tengo que compartir parte de lo que Carlos está presentando en su programa de esta semana, el programa número 16 de Latinos. Y lo voy a compartir para las personas que acababan de decir, que la persona que decía con respecto a la rifa. ¿Qué pasó con la rifa? Bueno, pues voy a ponerles este fragmento del episodio 16 de Carlos Loret. Pero el avión no más no salió, ni en rifa. El dichoso sorteo causó muchísima confusión. No se rifó el avión. Lo que se llevaron los ganadores fue el equivalente al costo del avión, 2,000 millones de pesos divididos en 100 premios de 20 millones cada uno. El problema es que la venta de los cachitos de la rifa del avión fue un desastre total. Fíjese, se emitieron 6 millones de cachitos. Y como no se vendían, el presidente invitó a cenar a los 100 grandes empresarios de México y les hizo manita de puerco para que compraran boletos para su rifa. 3 millones de boletos, casi la mitad. Entonces, de los 6 millones de boletos, la mitad, 3 millones, no los compró el pueblo. Los compraron los grandes empresarios. Luego, el presidente anunció que 1 millón más de boletos se repartirían a los hospitales COVID a ver si se ganaban el dinero. Ahí ya van 4 millones de boletos. Y según el dato oficial de la Lotería Nacional, se vendieron
4.685.000 cachitos. Así que la gente, el pueblo, como dice López Obrador, pues el pueblo casi no compró boletos. No más 685.000 cachitos. 685.000 en un país de 130 millones de habitantes. O sea, ese triangulito rosa son los que compraron boleto y la bolota es el país. Para que veamos a qué equivale. Ahí tienen ustedes lo que representó, porque no perdamos de vista que se gastó dinero de nosotros, de los mexicanos, se gastó dinero en la compra de boletos. Eso no lo perdamos de vista. No perdamos de vista todo lo que representó esta dichosa rifa, ¿sí? Hay que tenerlo con toda la claridad de lo que representó en el país, ¿sí? Y les voy a dar algunos datos que me parece que son sumamente claros de lo que representa los ganadores, de quienes fueron los ganadores reales en torno a la rifa, ¿sí? Porque resulta que la mayoría de los premios se los llevaron los empresarios. Fíjense, qué curioso, qué dato nos vamos encontrando de lo que está representando. Yo hoy les daba por allí un dato muy interesante que nos decía que 40 de los cachitos fueron para empresarios que compraron billetes. Pues claro, si compraron la mayoría de los billetes de la lotería, pues claro que se iban a llevar la gran mayoría de los premios que estuvieron de por medio. Entonces, sí, algunos son para escuelas, otros para hospitales, sin nada más que eso se debió canalizar directamente. No se tenía que haber hecho una rifa tan, pero tan fallida como la que se registró y que pues nos ha traído esta triste situación. Miren, hoy el doctor Sergio Negrete Cárdenas, que ya les he hecho varias referencias de él en sus artículos en El Financiero, en Arena Pública y en Twitter, porque él es un tuitero muy frecuente. Su artículo en El Financiero se titula "Cuando AMLO despertó, el avión todavía estaba allí". No será la mayor pifia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco la más costosa. Ese triste lugar será ocupado por Pemex y la obsesión presidencial con el chapopote, quizás seguido por la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía o el Tren Maya. Pero el avión presidencial ocupará un sitio especial cuando se enlisten las ineptitudes de la administración 1824. El inquilino de Palacio logró que un símbolo de opulencia se transformara en una burla internacional sobre su persona y régimen. Un ejemplo destacado de gobierno rico con pueblo pobre mutó a representar al líder de México como pésimo promotor de espectáculos. El presidente que mandó lejos al avión para simbolizar que ya no existía, posteriormente optó por traerlo de regreso para enardecer a las masas. López Obrador habría sido inmensamente feliz si Pueblo Bueno no se cansaba de hablar de ese ofensivo aparato con su lujoso baño y elegante ropa de cama, de denostar a Felipe Calderón por comprarlo y a Enrique Peña Nieto por usarlo. La molestia del tabasqueño era patente cuando en lugar de ello se hablaba, entre otros temas, de los miles de muertos por pandemia o violencia. Y voy a la parte final de su artículo en donde dice, el presidente torció brazos a empresarios y sindicatos, pero fue insuficiente y entonces no quedó más que derrochar el escaso dinero público para evitar el ridículo en una ironía peculiar. AMLO usó 500 millones del instituto para devolver al pueblo lo robado, para comprar 1 millón de cachitos. Esto es, 1 de cada 6 disponibles. En otras palabras, el gobierno adquirió la probabilidad de ganar alrededor de 17 premios, 340 millones, gastando una cifra muy superior. Saquen cuentas, le gastaron 500 y obtuvieron premios por 340 millones. Fue la penúltima ironía de la farsa sobre la aeronave. El gobierno comprándose boletos.
La última llegó el 16 de septiembre. Tras meses de mal espectáculo y magras ganancias, López Obrador despertó y el avión todavía estaba allí. O sea, les voy juntando comentarios de otras personalidades que están haciendo señalamientos de este tipo y que vale la pena que los estemos comentando. Y regreso, les dije que iba a estar regresando al tema de hoy. Hoy podríamos decir que en la mañanera se anunció que el número de homicidios dolosos bajó de 2.987 en julio a 2.973 en agosto. Ese es nuestro nivel de inseguridad. Ese es el nivel en donde nos encontramos y siguen aumentando los diferentes delitos que se están presentando en el país. Entonces, se los sigo mostrando para que ustedes tengan muy claro esto, que así es como ve este señor, así es como ve la tragedia de muchas familias. Así lo ve. Ahí están las masacres. Ahí están las masacres. Yo sé que algunos de los que nos acompañan están fascinados, están encantados de verlo y a lo mejor hasta van a poner un infinito para verlo toda la noche y estarlo presenciando, no lo dudo. Así suele haber personas que tengan esa forma de ser y ver la vida. Bueno, pero voy también a sus comentarios. Gracias por estarnos acompañando esta noche y sobre todo por estar compartiendo la transmisión. Siempre vienen bien todos sus apoyos. Bueno, eso ya lo había leído, entonces me voy con los otros. Gracias, Maru, por esto. Y voy con, dice Juan Carlos Camacho, en sí, las intérpretes de señas no tienen ni la más remota idea de cómo deben de traducir. Total falta de respeto para las personas con discapacidad. Francisco Antonio Estrada Contreras, este loco no valora la vida de los mexicanos, hay que hacerle juicio político, es lo que está diciendo. Claudia Gutiérrez, por su parte, ¿por qué los senadores y diputados se quedan callados? Traición, los militares vendidos, traicionando al pueblo. Guillermo Romero, buenas noches, saludos. Esta idea de Krause es buena ironía. Intelectuales a López Obrador, habría que crear instituto para enseñar a insultar. Juan Carlos Camacho dice, chale, a uno de tus bot lovers no le gustó uno de mis comentarios. Para que veas, Juan Carlos, lo que se siente que le digan a uno cada cosa. Víctor Tong, no sé ni quién le hace más daño a México, si López Obrador o el fanatismo de sus seguidores, que no se dan cuenta. Joe Martínez, los seguidores, porque por eso actúan así, porque saben que hagan lo que hagan, lo van a seguir como borregos. Lo mismo con Trompetas cuando dijo que mataría a un negro y no pasaría nada. No, pero ese fue Trump. Ese fue Trump el que dijo, pero en la Quinta Avenida de Nueva York. Berenice Reza Dávila, lo único importante es el dinero recaudado para la salud. Lourdes Barragán, ¿y dónde están los 30 millones de chairos que votaron por él? ¿No les alcanzó los 2,000 que les regala? Pablo García, la premisa tribal de salvajes primordiales, incapaces de concebir lo que son los derechos individuales. López Morena y su cuarta transformación. Estos son comentarios que se están registrando. Milina Abeja dice, hola, tarde pero escuchando esta narrativa triste pero cierta. Y también nos dice Guillermo Romero, buenas noches, saludos. Esta idea de Krause, ya lo decíamos con respecto al instituto para enseñar. El Banguiano se autocompró los boletos y le quitó a Infonavit. Mejor le hubiera dado directamente el dinero del mismo gobierno a la Secretaría de Salud y no hacer su cortina de humo con la rifa ridícula. Efectivamente, así es. No es, si no es tan complicado. Así es la situación con respecto a todo esto. Bueno, pero por lo que decían con respecto a las demandas, bueno, pues hoy 21 senadores del PAN presentaron una denuncia contra Hugo López-Gatell ante la Fiscalía General de la República por negligencia en el manejo de pandemia del nuevo coronavirus. La presente denuncia de hechos por actos, omisiones y negligencias en la atención y manejo de la pandemia COVID es en contra de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud. Pues para que tengan ustedes la información. Jaime Matus, ayer fue tu cumpleaños, un abrazo, te mandamos el abrazo con el agradecimiento de que siempre nos acompañas. Bueno, pues quiero darles la información, ya llegamos a 72,803 muertos. 72,800 en cifras oficiales, acuérdense que son las cifras oficiales nada más. Nada más en las últimas 24 horas se registraron 624 nuevas muertes. Y en cuanto a contagios, estamos en 688,954, porque en las últimas 24 horas se contagiaron 4,841 personas. Esas son las cifras al día de hoy con respecto al COVID-19 y ustedes lo tienen allí a la mano para que vean. Y bueno, les hablaba de Van Pipe en un momento más. Voy a seguir con otras cosas para regresar con Hugo López-Gatell. Fíjense, el subsecretario López-Gatell le corrige la plana de Lancet. Al menos no acusó la publicación de oscuros intereses y hasta magnánimo los invitó a su conferencia para que aprendan. Esto escribe Rodrigo Pacheco, el analista de temas financieros, económico-financieros, en Imagen. Esto lo escribe hoy en Twitter. Pero yo más temprano les compartí una nota que, si no fuera por lo que representa, sería para que nos preocupáramos y nos diera una gran tristeza. ¿Por qué? Porque es la forma en que nos están viendo en el mundo, con la forma en que estamos tratando al personal médico que se dedica a entregar su vida, a luchar por la vida de los demás, y hoy está siendo nuevamente evidenciada con lo que está pasando en México con nuestra gente que se dedica a esto de salvar personas. Fíjense ustedes, la alta cifra de muertes por COVID-19 del personal sanitario en México estaría ligada con sus precarias condiciones laborales, señaló en un artículo la revista científica The Lancet. Es una revista de mucho prestigio. A inicios del mes, un reporte de Amnistía Internacional alertó que el país lideraba el recuento mundial de trabajadores que habían fallecido por el coronavirus, con al menos 1,320 personas muertas. Esto ya les he dicho yo en varias ocasiones. México es el líder en mayor número de personal clínico muerto a causa del COVID. De Lancet, en el artículo titulado Entendiendo las muertes por COVID-19 de los trabajadores de la salud mexicanos, escrito por David A. Green, recoge declaraciones de enfermeras, médicos y personal sanitario que destacan sus condiciones de trabajo como una posible causa del impacto de la enfermedad entre ellos. Fíjense bien, les voy a pedir que escuchen enseguida la grabación de lo que dijo López-Gatell hace unos minutos. Lo que está diciendo el reportero en su nota es que entrevistó a personal sanitario que le dieron su información. Dice, entendiendo las muertes del COVID-19 en México, recoge declaraciones de enfermeras, médicos y personal sanitario que destacan sus condiciones de trabajo como una posible causa del impacto de la enfermedad entre ellos. Los médicos en México tienen habitualmente múltiples trabajos, a menudo un cargo en alguna institución pública y otro privado, lo que agrava los problemas de estrés y agotamiento. Usted lo sabe porque me lo han dicho aquí y me lo han comentado también por otros lados, que los médicos, enfermeras, personal de hospitales no pueden decir lo que está pasando porque los corren, porque los amenazan, porque pasan situaciones sumamente complicadas. Bueno, ya les dije lo que publica esta revista de circulación mundial y de amplio reconocimiento. Ahora les voy a presentar lo que este tipo, este sujeto, lo que este sujeto acaba de declarar hace un momento, para que vean que ni siquiera sabe leer, y al mismo estilo de su jefe, el presidente de la República, distorsionan lo que se publica, distorsionan las palabras. Escuchen, y ya les leí lo que dice el de Lancet. Ahora escuchen a este sujeto. En este momento, recordar por qué es importante
importante la ocupación hospitalaria, no porque sea un fin en sí mismo. Hoy me llamó la atención ver una nota de una famosa revista británica, es una noticia, no es un artículo científico, que habla sobre México y asume cosas. Vamos a invitarles a ver si quieren venir a una de nuestras conferencias de prensa para que se enteren de lo que están diciendo, que es un error también, como si la ocupación hospitalaria fuera el mecanismo de monitoreo. No lo es uno de muchos en este momento. Recordar. Fíjense, en primer lugar, no es una noticia, es un reportaje, es una investigación, que lo orienten, que le enseñen. Ya tiene mucho tiempo en comunicación con los medios, ya tiene mucho tiempo como para que no sepa los géneros elementales en el periodismo. Es un reportaje que se publica en The Lancet y no nos puede desmentir que él y el presidente de la República, cuando aseguran que nos ha ido muy bien, su comparación la establecen con el número de camas que se han utilizado, con la disponibilidad hospitalaria de que dispone el país, cosa que se les ha criticado permanentemente porque lo que no toman en cuenta es el número de muertos y que la gente se está muriendo en su casa, que prefiere morirse en casa porque sabe que los hospitales pueden correr más riesgos, a pesar del gran esfuerzo del personal hospitalario, a pesar de la gran lucha que están haciendo nuestros médicos, nuestras enfermeras, están imposibilitados por la falta de respiradores, bueno, si les faltan guantes, les faltan mascarillas. Las personas por eso prefieren quedarse en su casa y tratar de tener mayores cuidados. Por eso siempre hemos tenido durante la pandemia disponibilidad de camas, ¿sí? El gran problema que se le ha dicho a este señor López-Gatell es que no tenemos las suficientes pruebas para saber en qué condiciones se sigue desarrollando la pandemia en el país. Pero les encanta andar distorsionando las informaciones que están dando en los medios de comunicación. Así que yo les pasé tal cual la información para que ustedes la vieran, para que ustedes la observaran. Pero no voy a dejar el tema porque lo de las masacres es bien importante. Ahorita voy con lo de la libertad de expresión, pero gracias a Van Pipe, ahí les va otro video de esos que les gustan mucho a los seguidores de López Obrador. Cuando triunfe nuestro movimiento, no va a haber masacres en México. Ahí están las masacres. Va de nuez. Cuando triunfe nuestro movimiento, no va a haber masacres en México. Ahí están las masacres. Nada más 45 en lo que va del año, con el saldo que ya les daba para los que van llegando. El saldo de 320 personas muertas en 20 estados, son 45 casos que se han registrado de masacres en este año, nada más en este año, siendo presidente López Obrador. No eran presidentes ni Calderón, ni Peña Nieto, ni Cedillo, ni Salinas, no. Ellos no eran los presidentes, eran el mismo sujeto. Así, el que está dirigiendo al país en este momento. Bueno, voy a ir a algunos de sus comentarios y regreso con lo de la libertad de expresión. Nos dice Miguel Seferino Rodríguez, bien Juan María, no, te recuerdo en la revista Leones Negros de la UDG. Fíjate Miguel que yo en la revista no estaba, no colaboraba. Yo era el jefe de prensa de los Leones, eso sí, yo empecé mi carrera siendo jefe de prensa de los Leones de la Universidad de Guadalajara y al mismo tiempo se originó la revista de los Leones Negros, pero a mí no me invitaron. Sí, era una grilla tremenda la que había, perdón Miguel, y fue mis inicios ahí en la Universidad de Guadalajara, tiempos en los cuales fue mi arranque en el periodismo. Fernando Pérez, muy buena tu narrativa, lamentablemente cierto. Juan Carlos Camacho dice, en otro orden de ideas, ¿cómo ves el tema de las remesas? ¿Será cierto que la pandemia evidenció que hay lavado de lana a través de este medio? A ver, es muy probable que exista lavado, Juan Carlos, pero yo creo que aquí
Lo que sí tenemos, es muy fácil de seguir porque recuerda que todas estas remesas están fiscalizadas. ¿Sí? Son movimientos de dinero que está muy fiscalizado a través de las instituciones financieras. Son dineros que el Banco de México va registrando. ¿Hay lavado de dinero en otras áreas? Sí, por supuesto. Pero no perdamos de vista, Juan Carlos, que tenemos 30 millones de origen mexicano en los Estados Unidos. De ellos, unos 11 o 12 millones son indocumentados. Estos paisanos, estos 11 o 12 millones, no tienen una certeza de arraigo, no, más bien de permanencia en los Estados Unidos. Por lo tanto, están mandando su dinero por el miedo a que de repente los deporten y se queden sin nada. Además, todos estos paisanos, pues son el sostén de muchas familias. Entonces, a mí no me parece extraordinario que lleguen 30 o 40 mil 30 o 40 millones de dólares al mes. No me parece, no me parece nada extraordinario, ¿sí? Más bien son 3 mil o 4 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque calculamos que el año pasado fueron cerca de 34 mil millones de dólares los que llegaron por la vía de las remesas. Pero con gusto lo platicamos en otra ocasión, Juan Carlos, porque son de los temas que tienen mucho peso en el país. Así que, pues gracias también por estos comentarios. Gaby González dice, disentir con argumentos sólidos, eso es la gran diferencia. Excelente narrativa, Juan María. Dice Juan María, tu experiencia se refleja con éxito. Gracias, Gaby. También Francisco Antonio Estrada, señor Naveja, soy médico y para aceptar un paciente con COVID necesita llegar muriéndose, si no, no lo aceptan. Por eso hay camas. Es lo que decía, y los médicos como don Francisco me permiten subrayar lo que les estaba diciendo. Rafa Andázola dice, saludos don Juan desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Un fuerte abrazo para toda la gente de Chihuahua, porque vaya que les están dando duro, vaya que están teniendo que aguantar situaciones complicadas. Si ya traían problemas bien complejos en Ciudad Juárez, con todo lo que está pasando con otras corrientes del crimen, ahora un pueblo tan trabajador, tan esforzado como el de Chihuahua, que, miren, yo he tenido oportunidad de estar en Chihuahua en varias ocasiones, y me consta de la forma en que es la gente que lucha, que le batalla en localidades en donde pues hay que partírsela porque si no, no comen. También Alfredo Quintanilla, alguien tiene que decirle la verdad al gobierno. Gustavo Jiménez, claro que hay lavado de dinero por las remesas. Pues cualquier día abordamos también este tema y tratamos de no especular, sino de sacar más información. Yo me comprometo a que iremos tocando temas de estos y de otros con muchísimo gusto. Pero les decía que el tema de la libertad de expresión no podemos desdeñarlo, no podemos quitarle. Pero antes déjenme felicitar a mi amigo Memo Ortega Ruiz y todo tu equipo. Memo, qué gusto que están evolucionando, qué gusto que están trabajando tan duro. Muchísimas felicidades porque están cumpliendo su primer año de Radio Cañón y de Informativo NTR. Dice, agradecemos a nuestros radioescuchas por acompañarnos en la labor de hacer el periodismo que tanto nos apasiona, y dice infinitas gracias. Miren, aquí está el agradecimiento de Memo Ortega Ruiz y su equipo, también nuestra compañera y amiga Sonia Serrano y Sergio René de Dios, también fue mi alumno algún tiempo, pero Sergio fue más compañero que otra cosa. Se les estima, se les tiene un buen aprecio, y que vengan muchos años más de trabajo serio y profesional como el que sabes hacer, Memo Ortega, con tu equipo de colaboradores, y que ya son muchos años de esto, y que bueno, pues simplemente se subraya lo que has hecho, y que se añade a la gran trayectoria que has seguido en el periodismo. Bueno, en defensa de la libertad de expresión, aquí está el comunicado que tanto molestó a López Obrador y que a nosotros no nos debe de dejar
de insistir en este asunto. La libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello está amenazada la democracia. Fíjense bien la importancia de este comunicado. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios. Al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante. El presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Sus palabras son órdenes, tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país. El presidente ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo. Miren, hoy le decía yo a Magda Bastida, mi compañera en Mega Noticias TVC, le decía, a ver, ni modo que neguemos una de todos estos señalamientos que viene en la publicación. Les voy a ir dando cada uno de los señalamientos. El presidente ha despreciado la lucha de las mujeres, ¿cierto o falso? Y la forma en que, no solamente eso, que las ha despreciado, las ha insultado, ni siquiera quiere darle el crédito, más bien el término de feminicidio al asesinato de mujeres. Ha despreciado también el dolor de las víctimas por la violencia. Les repito la risita. Les repito, nada más para subrayar el tema, ¿no? Para subrayar esto. Ha despreciado también el dolor de las víctimas por la violencia. Ha ignorado los reclamos ambientalistas. Ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos. Les ha quitado, hasta al INE les ha quitado dinero. Ha tratado de humillar al Poder Judicial. Ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas. Y ahora pretende socavar la libertad de expresión. Recordemos, por último, que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. Esto es muy importante estarlo subrayando, el riesgo que luego se sufre con este tipo de estigmatizaciones que se están subrayando. No se alimente el rencor desde esa tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez. Es decir, que maten a alguien, que simplemente, o alguien sea agredido por este tipo de posicionamientos como los que asume el presidente de la República, y que la verdad ya es tiempo de ponerle un alto, de ponerle un basta, un hasta aquí. Creo que eso es de las cosas que hay que subrayar. Miren, voy a leerles un señalamiento que hace el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, al referirse precisamente al tema de la libertad de expresión, y que creo que, pues, si alguien tiene autoridad para referirse a este tema, es el ministro José Ramón Cosío, quien nos dice: cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza una confrontación de hechos, noticias o información publicada, es un verdadero ejercicio a la libertad de expresión. Fíjense lo que dice además. Pero cuando se confronta con los medios de comunicación, académicos o líderes de opinión, es un atentado. Repito, cuando el presidente de la República realiza una confrontación de hechos, noticias o información publicada, es un verdadero ejercicio a la libertad de expresión. Pero cuando se confronta con los medios, con los académicos o líderes de opinión, es un atentado. O sea, López Obrador todos los días atenta contra los mexicanos. El ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, quien advirtió que actualmente en México hay un ambiente de polarización que se enfatiza con los señalamientos que el presidente hace contra determinadas personas o empresas de comunicación y puede poner en riesgo a los periodistas.
Y le preguntan en el Universal, ¿lo que dice el presidente sobre los medios de comunicación son ataques a la libertad de expresión? Esta es la respuesta del ministro. En algunas ocasiones, el presidente confronta a la noticia y en otras al periodista o al medio. Cuando se confronta la noticia, la afirmación, el hecho, me parece un ejercicio legítimo. No tiene el presidente ni nadie por qué estar de acuerdo con los datos, los reportes o la interpretación de la opinión de columnistas y articulistas. Los que me parecen muy preocupantes son los ataques ad hominem al periodista fulano de tal o al articulista mengano de tal porque es conservador, fifí o pagado, porque ahí no me parece que se esté construyendo ningún tipo de ejercicio de libertad de expresión. Y aún más complicado me parece la denostación de los medios como si estos, todos ellos, fueran un conjunto o una unidad. Eso me parece que ya no forma parte de la libertad de expresión. Oigan, a ver, les hago una pregunta a ustedes que me acompañan aquí. ¿No creen que todas las noches debe de tener una obsesión por pensar en Felipe Calderón? No hay día, no hay ocasión en la que López Obrador no se refiera a Felipe Calderón. Pero es de veras una verdadera obsesión la que trae con el expresidente. No se conforma con haber llegado a la presidencia de la República. Ya llegó el 2006, ya pasó hace mucho tiempo. Miren, hoy el periódico El Universal: en sexenio de Calderón, Fuerzas Armadas remataban a la gente en enfrentamientos. Al asegurar que su gobierno cuida de que no haya abusos y de que se respeten los derechos humanos, el presidente López Obrador señaló que durante la administración de Felipe Calderón hubo más personas fallecidas en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas que el número de detenidos y heridos, pues señaló que en ese sexenio los remataban. Se está hablando de que en el gobierno de nosotros ha habido enfrentamiento igual que antes. No, nosotros cuidamos de que no haya abuso de fuerza y que se respeten los derechos humanos. Eso es lo que dijo este mismo señor, es el mismo este. Ahí están las masacres. Ahí están las masacres. Ahí están las masacres. Es el mismo, es el que respeta los derechos humanos, el que habla de que en otros sexenios se excedieron las Fuerzas Armadas. Es el mismo, ¿eh? Es el mismo, el mismito. Pero a cada capillita se le llega su fiestecita. Miren, el día de hoy se conoció la primera encuesta de septiembre. La primera encuesta que se realiza en el mes de septiembre, y pues debo decirles que se está cayendo, ahora sí, se está cayendo la simpatía de López Obrador, ya está disminuyendo la aprobación que estaba teniendo el presidente de la República. Hoy GEA ISA ha dado a conocer su encuesta más reciente y pues debo decirles que está cayendo de una manera importante el presidente de la República. Ahorita les voy a poner la portada de esta, es una de las grandes encuestadoras. Obviamente no le gusta a López Obrador porque es de los que han diagnosticado triunfos que a él no le gustaron, pero miren, aquí está la encuesta: escenarios políticos, la gobernabilidad en tiempos de la Cuarta Transformación, así se titula esta encuesta, y bueno, vienen muchas informaciones que aportaron las personas que fueron entrevistadas, que fueron interrogadas, pero en concreto con el tema de la aprobación del presidente de la República. Aquí está, miren, evaluación del gobierno federal. Y les voy a dar, ¿usted cree que el país va ahora por un rumbo correcto o por un rumbo equivocado? Bueno, pues el 29% cree que va por el rumbo correcto. El 54% cree que va por el rumbo equivocado. Siguiente pregunta. En general, ¿es favorable o desfavorable su opinión de Andrés Manuel López Obrador como persona? Fíjense, como persona lo evalúan bien.
Opinión favorable 51%, desfavorable 42%. No les voy a estar seleccionando las gráficas, nada más las que me gustan, no, ahí está, el 51% dice que como persona tiene una buena evaluación. Luego preguntan, en general, ¿es favorable o desfavorable su opinión de Andrés Manuel López Obrador como gobernante? Favorable 44%, desfavorable 49%. O sea, ya como titulaba hoy Raimundo Rivapalacio en El Financiero, se está perdiendo la magia de López Obrador, está perdiendo su magia. ¿Qué tan cercano siente usted que es Andrés López Obrador con la gente? Mucho, el 22%, poco, el 43%, nada, el 28%. ¿Qué tan honrado? Les digo, no estoy seleccionando, estoy dando a conocer las gráficas tal cual. ¿Qué tan honrado cree usted que es Andrés Manuel López Obrador como persona? Mucho, el 12%, poco, 40%, nada, 35%. O sea, que su franquicia de honestidad también se está viendo golpeada. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República? Esta es la gráfica más importante. Les muestro, aquí está la gráfica tal cual y se la interpreto. Repito la pregunta. ¿Usted aprueba o desaprueba la labor de López Obrador como presidente de la República? Aprueba 45%, desaprueba 47%. Entonces, después ya vienen otras evaluaciones, miren, están otras en donde aparecen los presidentes de otros tiempos y bueno, ya no viene al caso porque el tiempo también se nos acaba para seguir tratando otros temas. Pero por lo pronto sí quería mostrarles que está dándose una caída en las simpatías del presidente de la República. Dice Pascal Beltrán del Río en Twitter, enterándome que en las próximas elecciones habrá que optar entre Morena y el tumor para llorar. ¿Se acuerdan que ayer les refería que Gabriel Cuadri calificó la próxima elección con lo que tendrá que lucharse contra el tumor, es decir, todos unidos contra Morena? Esa es una consigna que va a empezar a cobrar una nueva vigencia, que va a empezar a cobrar una información muy interesante con respecto a esto. Diferentes organismos empresariales consultados por el periódico Economista afirmaron que actualmente es el peor momento para que en las entidades se implemente la prohibición de la venta de comida chatarra a menores de edad, debido a que el COVID-19 ha puesto en aprieto a las economías estatales. Esto lo están diciendo ya muchos organismos porque hay mucha gente que depende de esto. En todos los casos son propuestas de Morena, explicó el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, Reginaldo Esquer Félix, quien añadió que este es el peor momento para tomar esta decisión. La pandemia ha generado 1.100.000 desempleados y la mortandad de 500.000 empresas formales. Son informaciones que ya hemos estado comentando aquí con ustedes y que por eso consideran que no es el momento de entrar a este asunto de la comida chatarra, que si los niños pueden o no comprar, en fin, esta serie de temas que hemos abordado ya en muchas otras ocasiones aquí en la transmisión. Bueno, pues voy a sus comentarios. Gracias por estar participando y lo que están diciendo. Nos dice Eulalia Ramírez, ya ves cómo distorsionan la realidad, así son sus youtubers, y eso de que vamos a debatir va a sacar a los bots que les paga para atacar. Van a tener que tener paciencia porque realmente es mucha gente que les tiene bien lavado el coco. Yo conozco a muchos, les enseño hasta con pruebas que han sacado y no como que no sé qué pasa con ellos, pero bueno, qué bien te sigo oyendo. Muchas gracias. Elvia Moreno, gracias Juan María por informarnos. Dios te bendiga. Fuera, fin gente, metiche, no lo vean ni lo escuchen, morbosos ignorantes. Adrián Márquez Loza, buenas noches, señor Rabeja. Y aquí producción me pone don Adrián, que por allí se
dijo algún comentario. No, miren, yo en general yo les he dicho, yo en mi vida cotidiana soy mal hablado, pero siempre he procurado en el micrófono guardar respeto, guardar compostura. Y más ahora que estamos pasando estos momentos. Además, corremos el riesgo de que nos corten. Por eso también hay que tener cuidado para que cuidemos también este espacio que nos hemos dado ustedes y yo. Leti de la Vega, no me voy a cansar de repetir, el que trabaja con la lengua termina babeando el negocio. El bufón que tenemos por presidente solo eso sabe hacer. Elba Anguiano, en conclusión, AMLO no ha hecho nada por el país, solo se ha burlado a los mexicanos y ha implantado odio y nada más, enriqueciendo a sus hijos, buenos para nada. Nena de la Torre, esa gente solo viene a escribir para distraernos de la información, no les demos réplica a sus comentarios. Por eso, nena, yo me estoy ocupando de sacar los contenidos que les he preparado para estas transmisiones y no meternos en todo esto. Maru dice, yo creo que en el fondo está enamorado de Calderón, ni los defensores de Calderón, dice Maru que ni los defensores de Calderón hablan tanto de él como el invitado de Palacio Nacional. Adrián Márquez Loza dice, obseso, enfermo, peligro para México, eso es López Obrador, risa fingida, hipócrita, doble moral. Claudia Gutiérrez, el hartazgo se propaga. Alfredo González, dije en otro escenario, ¿qué sentirán las familias de esas víctimas con su desagradable risita? ¿Sí? No, pues por eso se las he estado presentando, para que nos indignemos lo suficiente. Eulalia Ramírez también nos dice, no hagan caso de los 50, para eso están allí, para atacarnos y distraernos de la verdad. Mili Naveja dice, AMLO es el mayor promotor de Calderón, si hoy hubiera elecciones no necesitaría hacer campaña, porque AMLO no nos lo recuerda día a día, para mí el mejor presidente, así que entiendo la admiración hacia don Felipe Calderón Hinojosa. Leti de la Vega, Lopitos odia a Calderón porque fue el presidente que él quiere ser, pero no puede. Ah, esa está buena. Adrián Márquez Loza, su risa es fingida, sabe que su fin está cerca. Alfredo González, a su favor son aportaciones para perjudicar al otro, es corrupción. Irene Alvarado Cortés, buenas noches, saludos a la comunidad, muchísimas gracias a todos ustedes que han tenido pues la disposición, el gusto porque estemos compartiendo estos espacios en el día a día y que nos permite, bueno, pues salir adelante con lo que está pasando en nuestro país. Finalmente, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos interesa en México. Miren, les quiero comentar que la parte de la crisis económica nos va a agobiar cada vez más, ¿sí? Que tengan mucho cuidado con lo que empieza a pasar. Ya los bancos están llamando para una nueva revisión de la situación económica que tienen algunos de sus clientes. Esto ya se está dando por parte de algunas instituciones que están tratando de ofrecer nuevas opciones para poder renegociar su deuda. Hoy el periódico El Economista hace unos señalamientos al respecto. La Asociación de Bancos de México prepara una nueva fase de reestructura de créditos bancarios dirigida a personas o empresas con problemas de liquidez a causa de la pandemia de coronavirus. Para esta reestructura se prevé una reducción en las tasas, diferimientos de pagos y periodos de gracia, entre otras cosas. Como les he dicho en otras ocasiones, acérquense a su banco para que comenten este tipo de situaciones, sobre todo cuando están viendo situaciones complicadas. A mí no me fue tan bien, yo estaba haciendo una transacción para meses sin intereses con Banorte y me la hicieron larga y larga y larga, dije no, voy a terminar pagando, me decían no, ya le vamos a responder, no, pues les digo, a mí no me fue bien en esa transacción y bueno, pues ni modo, ¿qué les puedo decir? Ni hablar. Oigan, les había platicado de cómo fue la distribución de los premios. ¿Se acuerdan que eso les comenté? Bueno, pues ahí les va. Esto me lo encontré en Twitter y lo titulan Me canso ganso, una función muy cara. La llamada rifa del avión presidencial entregó 100 premios de 20 millones de pesos. Cada uno, la lista oficial de ganadores quedó así. Les repito que esto me lo encontré. Los empresarios se llevaron 40 premios.
La Lotería Nacional, 16 premios. El INSABI, 13 premios. Sindicatos, 5 premios. No vendidos, 24 premios. Si las matemáticas y el doctor López-Gatell no mienten, 84 de los 100 premios se quedaron en manos de los hombres del dinero, a quienes les cambiaron tamales por millones de pesos. En las del gobierno, que gastó dinero público para comprar billetes de lotería, y en las de los sindicatos, que gastaron el dinero de sus agremiados para quedar bien con el presidente y quedarse con unos cachitos. Fue caro, pero fue un buen show. Eso es lo que se está observando y que no es nada extraordinario. Oigan, hay un artículo buenísimo, como casi siempre, de Macario Schettino, pero el de hoy tiene unos ángulos que vale mucho la pena que los comparta con ustedes. Creo que es muy interesante el análisis, la reflexión que hace hoy en el periódico El Financiero, Macario Schettino, porque creo que les va a interesar. Lo titula "Mátenlos en caliente". En primaria aprendimos que Porfirio Díaz había enviado un telegrama exigiendo a sus tropas asesinar a un grupo de rebeldes. Mátenlos en caliente, en esa historia de bronce que traía nuestro libro de texto gratuito, pensada para legitimar al régimen de la revolución. Se confundía la fecha de ese telegrama con las huelgas de Cananea y Río Blanco para que quedase la idea de un Porfirio absolutamente tiránico. En realidad, el telegrama corresponde a sus primeros años como presidente y no es muy diferente de las órdenes que emitió Juárez frente a rebeliones similares en su propio estado. Pero conviene recordar la frase para comparar con la actuación del gobierno actual. Este gobierno está decidido a mantenerse en el poder a costa de la sangre que sea necesaria. Suena feo, pero hay que decirlo. En el primer trimestre de este gobierno, como resultado del desabasto de combustible provocado por ellos mismos, acuérdense, o sea, no perdamos de vista porque hoy hasta se rió de las masacres y está diciendo Macario, ocurrió un accidente en Tlahuelilpan, Hidalgo, en el que murió más de un centenar de personas. Miembros del ejército ahí presentes no actuaron porque tenían órdenes de no hacerlo. Los corifeos del régimen, los simpatizantes del régimen que tanto reclamaron la muerte de 43 normalistas a manos del crimen organizado, no tuvieron ni una sílaba para estos más de 100 mexicanos que murieron por la misma razón. Acuérdense, también murieron en una conflagración ocasionada por el crimen organizado. Eso es lo mismo, Lo mismo que ocurrió en Ayotzinapa es lo que ocurrió en esta masacre de Tlahuelilpan. No tuvieron ni una sílaba para estos más de 100 mexicanos. En ambos casos, me parece, frente a un Estado federal igualmente ausente, igualititito que el de Peña Nieto. La absurda cruzada contra la corrupción en el sistema de salud provocó el desabasto de medicamentos y vacunas desde mediados del año pasado. Entiendo que han muerto más de 1,600 niños por falta de medicamentos contra el cáncer y tenemos 170 casos de sarampión que ya estaba erradicado. Porque todos los días remato diciendo hay que vacunar a los niños contra el sarampión. Bueno, pues ahí tienen. En el caso de la pandemia, las decisiones del gobierno han sido criminales. Para no saturar hospitales, pidieron a la población que no acudiera a ellos. Ya lo ha reconocido López-Gatell en entrevista a La Jornada. Han aplicado pocas pruebas a vivos y muertos para que parezca que la enfermedad está controlada. Aún así, hay más de 600,000 contagiados y 72,000 muertos en datos oficiales. El exceso de muertes, según los cálculos de Mario Romero Zavala y Lorian Despegel, ya confirmados por 2 datos públicos de la Secretaría de Salud, es 3 veces mayor. Como resultado de la pandemia, y eso yo se los digo frecuentemente, como resultado de la pandemia, directa o indirectamente, han muerto más de 220,000 mexicanos en los últimos
6 meses. Y sigue hablando de la inseguridad, de lo del Chapo, de lo del hijo del Chapo, y el remate es a donde yo quiero llegar con ustedes. En algún momento, o sea, para ustedes que como yo están desesperados con un pésimo gobierno, dice Macario Schettino en El Financiero, en algún momento alguien tendrá que decirlo con claridad. Ya estuvo bueno. López Obrador quería ser presidente y lo ha logrado con todas las de la ley. ¿Qué necesidad tiene de provocar miles de muertes? ¿Por qué le importa tan poco la vida de los mexicanos? ¿Cómo es que logra compaginar ese desprecio por los gobernados con su idea de pasar a la historia? Y remata, desde hoy le puedo augurar que será recordado con la frase, déjenlos morir, ya votarán otros. Bueno, el artículo de Macario Schettino hoy en el periódico El Financiero, si quieren leerlo completo, pues pueden verlo en las páginas del Financiero o bien pueden checarlo en el portal del mismo periódico El Financiero. Gaby González, desaprobación del 47% del presidente. Así es el resultado en la encuesta de GEA-ISA. Mili Naveja dice, ¿qué tal el branding de AMLO con Calderón? Esa agencia no la tiene ni Obama, es cierto, ¿eh? Es que diario habla de Calderón, de veras tiene una obsesión. Yo creo que su esposa debe estar un poquito celosa de él, ¿eh? Lourdes Barragán, ¿cuánto diazepam tendrá que tomar el que habita Palacio Nacional para soportar cómo está destruyendo el país? Pati Padilla Escobar dice también, lo está viendo. Muchas gracias, Pati. Gracias. Adrián Márquez Loza, AMLO se va porque se va a frenar, es la solución, dice don Adrián Márquez, quien está por allá en San Miguel el Alto. Por cierto, a ver, Mili y Gloria, mi hermana, quedaron de traerme hoy la cajeta. Águeda, no te he dado las gracias porque quedaron de traerla y yo quería presumirla aquí. Pero Águeda Velázquez me mandó una cajeta de San Julián. En San Julián se produce la mejor cajeta del mundo y sus alrededores. Entonces, cuando me la traigan, yo la voy a agradecer públicamente, Águeda. Así que muchísimas gracias y pues simplemente subrayo para mis paisanos que allí se fabrica la mejor cajeta de leche que pueda producirse. Dicho por propios y extraños, sobre todo mis nietos, mi hijo Juan María, que son especialistas en consumo de cajeta. Así que, pues, queda constancia, Águeda, que ya sé que me mandaste la cajeta, pero que no ha llegado a tu casa. Así que, pues, ya me quejé. Carmen Robles Gil, Maru Ramírez, ¿cómo se llama la película que recomendó Juan María? Pues es la película, bueno, en un momento más se lo doy, Carmen, con mucho gusto, porque esa es la película de la juez. Alfredo González, a esas encuestas hay que restarle los chairos y los bots. Paulino Salazar, excelente señor, qué mal el presidente, parece vieja de lavadero, le gusta atacar y dividir y luego no le gusta que le diga su fracaso. Alfredo González dice, te entiendo, hace poco Facebook me bloqueó por decirle sus verdades a la Guardia Nacional y al señor, ya dicen cómo le dicen. Luis Antonio Aldecoa, en las elecciones las mujeres con su poderoso voto deben castigar a Morena, pues han sido ignoradas, descalificadas e insultadas. Ojalá y lo hagan. Yo lo he dicho, la esperanza para México en la próxima elección son las mujeres. No tengo la menor duda de que por allí viene la solución. Elvia Moreno, perros, rateros, Obrador comunista fuera, ya te envergüenza. Anticristo, dice. Mili Naveja, dice Luis Antonio Aldecoa, así es, las mujeres tenemos el voto duro. Así lo están diciendo. Alicia de Sevilla, muchísimas gracias, Alicia. Saludos hasta Nuevo Vallarta, Nayarit. Y dice Elvia Moreno, maníaco loco, también dice, es un misógino. Sí, definitivamente mucha gente lo considera de esa manera. Miren, hace algunas semanas, a raíz del asunto de Chumel y de la crítica que formuló la esposa del presidente contra el propio Chumel Torres porque se refería a su hijo en términos de un apodo que le colgaron desde la campaña,
yo elaboré una cápsula que les compartí en mi canal de YouTube. Ahora que se presentó lo de la Noche del Grito y que hubo tantas críticas al vestido de la esposa del presidente, volvió el mismo tema. Produjimos, gracias a mi equipo, produjimos nuevamente la cápsula con respecto al daño que hace que los consultores, que los asesores no lleven bien a las personas que orientan. Si los consultores en su momento le hubieran dicho al hijo del presidente los riesgos que iba a correr y que no se necesitaba gran ciencia, no se necesitaba ser el mejor consultor del mundo para advertir lo que podía suceder con el mechón que traía pintado, no se necesitaba mucho, pero les he dicho en otras ocasiones, en YouTube yo les comparto algunas reflexiones propias de mi actividad como consultor, como conferencista, como analista, las voy compartiendo. Ahora lo consideré oportuno y lo estamos reeditando. Así que les vamos a compartir aquí, el enlace para que ustedes vean desde otro punto de vista esto que sucedió el pasado fin de semana, que es lo mismo. Es exactamente lo mismo que ya habíamos comentado, las consecuencias de no prevenir antes que lamentar. Entonces, pues eso es lo que les estoy comentando. Ahora voy con lo de la película. No saben la tentación que me da, como tengo a un lado los comentarios que van surgiendo y tengo la prohibición expresa de producción de pelar, que no debo pelar a los que me atacan, pero no saben cómo me dan ganas de ponerme bravo y decirles unas cuantas verdades a esos tipejos. Pero bueno, seré sereno en este caso. Doña Carmen, la película se titula La voz de la igualdad. En inglés se llama On the Basis of Sex y acerca de la historia de la juez Ruth Bader Ginsburg, quien murió el día de hoy a los 87 años de edad y que es una gran pérdida, Créanme, hasta México puede tener impactos con la muerte de esta juez, porque si llega a tener una situación de esta naturaleza tan complicada, México y el presidente Trump, cuidado, cuidado, pero eso lo platicaríamos en su tiempo. Muchas gracias, mi querido Saúl Figueroa López, ya alcancé a ver que saludaste esta noche. Perdón, muchos amigos que me gustaría darles las gracias por estar participando en la transmisión, pero les repito que tengo prohibido estar volteando hacia la izquierda para estar revisando lo que está llegando. Y bueno, pues no lo puedo hacer. Miren, me sobraría cómo contestarles, pero la verdad es que lo que prefiero es cumplir con la meta que tenemos de no dejarnos, de cuidar este país. A esos tipos no les importa el país, siempre han vivido en la mierda, pues ¿qué les importa? No, pues no van a salir de allí, ahí pertenecen, ¿no? Pues ¿cómo? Entonces, pues yo prefiero seguir haciendo un esfuerzo por informarles, por advertirles, por señalar aquellas cosas que están mal y también las que estén bien. Nada me gustaría más que decirles, hoy el programa va a ser destinado a hablar de las grandes obras que está haciendo el gobierno de López Obrador. Pero mientras yo vea que las cosas van para peor, la verdad es que no. Miren, días pasados a Karen, de nuestro equipo de producción y que tiene Karenina Beauty en los domingos aquí en Facebook, le llegó de su universidad, no voy a decir cuál es su universidad porque es una comunicación personal que le llegó, estaba diciendo, esta es una de las universidades privadas grandes del país, en donde les estaban diciendo que la universidad ya había llegado a su tope en el número de becas que podían proporcionar y que estaban muchos jóvenes con la zozobra de que ya no iban a poder seguir con sus estudios. ¿Por qué? Pues porque los padres ya no tienen capacidad para seguir pagando las colegiaturas aún con beca. Entonces, esta universidad les estaba proponiendo a sus egresados participar, los que pudieran, los que tuvieran a su alcance,
participar con 400 pesos mensuales como apoyo para las becas en la institución. Esto es el reflejo del inicio de una crisis que va a terminar en gente padeciendo de hambre, padeciendo de pobreza extrema, y todo se le va a deber a este señor. Todo se le va a deber a un presidente que no supo gobernar un país, que no supo emprender las acciones, los programas adecuados para evitar la peor crisis en 100 años, La peor crisis que ha vivido México en los últimos 100 años se la vamos a deber a López Obrador. Pero de esto ya seguiremos platicando en otras ocasiones porque hoy el tiempo ya me ganó y voy a rematar con sus comentarios finales y las recomendaciones. Gracias a quienes han participado. Jacqueline Batarse Amar, gracias por informar. Carmen Robles Gil, buenas noches para todos y feliz fin de semana. Juan María, gracias por ser y estar aquí. No, doña Carmen, me hizo el día con su mensaje que me mandó, se lo agradezco muchísimo. Lo leí puntualmente y lo compartiré también con producción para que sepan lo que usted nos hizo sentir. Celia Arroyo dice, la cajeta más rica y por tradición es la de Celaya. Bueno, pues los de Celaya tienen que decir eso, los de San Julián tenemos que decir lo contrario, y no se diga, la artesanal es conocida a nivel mundial, así como las fresas de Irapuato, Guanajuato. Eso, Celia, sí hay que defender la tierra, eso, la felicito. Pati Medina, Juanma, ni AMLO ni familia escuchan a sus asesores ni a nadie. Tienes toda la razón, mi querida Pati, tienes toda la razón. También Marce Naveja dice, sí, también nosotros estamos enojados con López Obrador, ¿no? Pues el país va a estar enfrentando toda esta situación que está predominando en la nación. Así que, pues yo simplemente quiero agradecerles el favor de su atención, desearles un maravilloso fin de semana y recordarles, estamos en tiempos de lluvias, estamos en tiempos en que tenemos que procurar no tener encharcamientos que generen familias de moscos que transmitan el dengue. Tengan mucho cuidado. Les recomiendo el uso de la mascarilla este fin de semana. Si van a tener salidas y lo que sea, su mascarilla cubriéndose bien nariz y boca, lavarse las manos con agua y jabón, la distancia física. Acuérdense que la mayoría de las veces ocurren contagios en fiestas y reuniones familiares. Tengan mucho cuidado con ese tipo de situaciones. No sabemos quién está ya contagiado, así que les recomiendo tener la sana distancia. También les recuerdo los síntomas: fuertes dolores de cabeza, diarreas, dolores musculares, problemas con el olfato y el gusto. Cuando tengan problemas también respiratorios, consulten a su médico, háganle saber cómo se sienten. Les recuerdo la importancia de las vacunas contra el sarampión y contra la polio. Aquí tienen ya el enlace que les prometí, este enlace que es Comunicación Familia, las consecuencias de un apodo, y que bueno, pues para que ojalá les guste, y como les he comentado, si les parece bueno, pues denle like, y si les parece todavía mejor, pues se les va a agradecer que se suscriban a ese canal de Juan María Naveja Comunicación. Gracias a Leonor Bautista, Alfredo González, mi madre es mujer, tengo una hija hermosa, es mujer, pues seguramente es la felicidad que tiene. Marta Aguinaga también dice, qué gusto tener periodistas como tú y qué gusto que tengamos la respuesta de gente como ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dice Gaby González, y la cajeta de San Juan de los Lagos es deliciosa. Ya ven, cada quien, y como decía un amigo, cada viejito alaba su bordón, es lo que dicen algunos, y eso es lo que sucede. Bueno, como siempre suele suceder cuando llegue el fin de semana, pues se nos acaban los tiempos, pero pues yo solamente les quiero dar las gracias, desearles lo mejor. Elvia Moreno, si no la había saludado, también va el saludo. Rosa García también muchos saludos. Lo estoy haciendo rápido por si me faltaron algunos que producción no alcanzó a pasarme y que alcanzo yo a proporcionar el agradecimiento por la transmisión del día de hoy. Y como siempre les digo, cuídense mucho, por favor.